Muy buenas tardes con todos los participantes. Por favor, para que me confirmen si se escucha bien. Sí, se escucha bien. Ya, muchísimas gracias. Bueno, en honor al tiempo, vamos a dar inicio con el segundo día de este webinar, titulado Entomología Forense. Para las personas que tal vez el día de ayer no nos pudieron acompañar, la docente expositora es la doctora Ana Belén García Ruilova. Voy a dar una pequeña lectura de lo que es su hoja de vida. Su educación universitaria en el año 2019-2020, magistra en criminalística en la Universidad Internacional del Ecuador. 2013-2018, bióloga en la Universidad Técnica Particular de Loja. Ha realizado algunas especializaciones académicas, por ejemplo, en el 2019 en biología y tanatomía en Dibnera, en Los Ángeles, California. 2018 en peritaje, criminalística y ciencias forenses en la Universidad Católica de Cuenca del Ecuador. Ha realizado algunas investigaciones en los siguientes temas: criminalística en el derecho, entomología forense y biología forense. De igual manera, ciertas publicaciones científicas en donde encontramos artículos en revisión y artículos publicados. Ha realizado varios pósters y charlas en ciertas conferencias. Su trabajo profesional: actualmente trabaja como perito en entomología forense en el Consejo de la Judicatura, como investigador independiente, como tutora docente también en la Universidad Técnica Particular de Loja, como investigador asistente en la Escuela Politécnica Nacional, como investigador criminalística en estudio pericial Juan Bucetich, como docente capacitador en el Instituto Tecnológico Sudamericano, y ha realizado prácticas preprofesionales en la Fiscalía General del Estado. Doctora, muy buenas tardes. De parte de CIEC le damos un agradecimiento una vez más por acompañarnos en estas jornadas de aprendizaje. De igual manera, a todos nuestros participantes, muchísimas gracias por acompañarnos y por cada vez estar ustedes aquí presentes, aprendiendo un poquito más. Por recordarles, por favor, que los micrófonos los tengamos apagados durante toda la charla. Si deseamos hacer preguntas, podemos utilizar el chat o podemos alzar la manito de Zoom para poderles dar la palabra. Doctora, bienvenida nuevamente y le doy paso para que pueda iniciar. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. También agradezco a CIEC por el espacio, por tomarme en cuenta para poder colaborar con estas charlas. Voy a compartir la pantalla para poder empezar. Bien. Bien, como hemos venido viendo también desde el día de ayer, perdón, antes de empezar, como ya mencionaron, podemos hacer las preguntas pues por el chat, o no tengo problema también en interrumpir la intervención a medida que surjan los interrogantes. La entomología forense, como vimos también el día de ayer mencionaba, es la ciencia que estudia el aporte y el apoyo de los insectos en una investigación de índole judicial, donde se puede estudiar un hecho delictivo o alguna escena del crimen donde estén los insectos, y estudia cuál es la forma, cómo pueden colaborar los insectos utilizando metodologías científicas. Por ejemplo, aquí en esta imagen observamos un escarabajo que se está alimentando de una larva de mosca, y son todas este tipo de relaciones que mantienen los insectos, los que son estudiados y tomados en cuenta para poder dar una información confiable, verídica, en temas de investigación criminalística. Los insectos aportan desde diferentes ámbitos, como hemos visto ayer, en las aplicaciones de la entomología forense. Para retomar un poco de lo que vimos el día de ayer,
fue una pequeña introducción de entomología, de las características que tienen los insectos, de cómo se pueden diferenciar unos de otros. También hablamos de cómo actúa la entomología como ciencia forense, eso era, también ya les mencionaba, analizando principalmente identificar los insectos, qué tipo de especie es, y para a partir de ello poder continuar con la investigación y poder dar otro tipo de información, como por ejemplo el intervalo post-mortem, o temas de traslados de cadáveres o traslados de escenas, de acuerdo a la hipótesis y a la investigación, de acuerdo a cómo vaya dirigida. También vimos que los insectos podían colaborar en otro tipo de investigaciones, como la entomología forense urbana, que es donde se estudian los insectos que llegan a contaminar una edificación o un lugar donde habitan los humanos. Insectos con plaga, se podría decir, como pulgas, como garrapatas, como polillas. También vimos otra aplicación de la entomología forense ayer, que era la de productos almacenados, donde también se analizan los insectos que contaminan o infestan productos de consumo humano, que generalmente pueden ser granos o productos almidonados o azucarados. También partiendo desde una técnica metodológica para poder contribuir con información, por ejemplo, dónde se dio la infestación del producto o del producto que se encontró con los insectos, dónde y a partir de cuándo, cuál es como una estimación también de la actividad de los insectos, del tiempo que los insectos llevan contaminando dicho producto almacenado. Y el día de hoy vamos a ver los dos últimos ítems que están aquí, que son insectos de interés forense e investigaciones científicas importantes en el campo. Algunas de las investigaciones. Bien, los insectos de interés forense son todo tipo de insectos que acuden a una escena del crimen, los que son encontrados en una escena donde se investiga un hecho delictivo. Pueden contribuir a investigaciones de carácter criminalístico o de carácter judicial, donde puedan aportar, como ya mencionaba, los diferentes aportes que dan los insectos y la información que nos pueden brindar. Y son encontrados principalmente en materia orgánica en descomposición, como en un cadáver en descomposición, como en heridas en el cadáver, manchas de sangre. También otro tipo de materia orgánica en descomposición, como líquido seminal, o también estas manchas de sangre esparcidas por la escena también pueden ser encontrados los insectos. ¿Cuáles son los insectos de interés forense? Pues principalmente, o con el que voy a empezar, es el orden Diptera, que se caracteriza por las moscas. Son este grupo donde incluyen moscas, moscardones, que son estas moscas ya de como características más robustas, que son como por ejemplo la primera imagen. También incluye estos que también son llamados como tábanos, que también son moscas robustas y tienen ojos compuestos. Ambos tienen ojos compuestos, pero estos como que son más alargaditos o son más notorios. Y también hay otro tipo de como los zancudos o mosquitos, y estos mosquitos también que son de mayor tamaño a estos mosquitos que también suelen ser vectores de enfermedades, que son más pequeños. Este grupo de insectos está relacionado generalmente con el ser humano porque ayuda a diversas actividades o, como les digo, se encuentra relacionado con la especie humana, como por vectores de enfermedades o también polinizadores de cultivos y de plantas. También como los que ahora vemos que son los que ayudan a la materia orgánica en descomposición a poder reducirlo o reciclarlo. El grupo Diptera se caracteriza por
presentar 2 alas, y las alas posteriores que se han reducido y son los halterios, que como muestra en esta imagen, son de acuerdo a las adaptaciones y a la evolución, cómo han ido evolucionando estos insectos en el tiempo, pues las alas posteriores se redujeron y son una estructura mecánica, una estructura anatómica que este tipo de insectos las utilizan como giroscopios, se podría decir, o como estas estructuras que ayudan a poder orientarse en el espacio. Se han descrito casi 160.000 especies. Es un grupo muy diverso y hay las que vamos pues a estudiar ahora, o las que les voy a compartir, que son las de carácter necrófago, que son las moscas generalmente de los grupos califóridos, que también son los que les voy a detallar a continuación. Es así como lucen ciertas larvas de estas moscas en las especies en un aspecto inmaduro. Son de colores metálicos muchas y otras también pues ya más oscuras. Como les mencionaba, estas moscas de carácter necrófago, por tener este hábito de alimentarse de materia orgánica en esta materia en descomposición, son las primeras en llegar a un cadáver. Generalmente cuando está fresco pueden captar todas las reacciones químicas que emite la materia orgánica cuando está ya iniciando su descomposición. Entonces ellas se ven atraídas por esto y pueden llegar y encontrar el alimento y el hábitat donde se pueden desarrollar. Están las moscas de la familia Califóride, que son estas de aquí que estoy mostrando. Se caracteriza el grupo Califóride por presentar muchas veces colores metálicos, azulados o verdosos. También, como les mencionaba, por esta robustez, no son como los zancudos que llegan a tener extremidades más largas y son más finitos. Estas son más robustas. También hay otras especies que mantienen colores más oscuros, no solamente los colores metálicos. Y son las especies, como les decía, primeras en llegar y que llegan a ovopositar el cadáver, como mencionaba ayer, en los orificios naturales del cuerpo. También están el grupo o familia Muside, que son estas moscas que se caracterizan también por tener un fondo en el abdomen grisáceo y estas rayas paralelas de color negro. Una de las características que las puede diferenciar, aunque no es la única, es que mantienen o presentan una antena con una arista plumosa, que es como se muestra aquí en la imagen. Esta es solamente una de las características que se las puede diferenciar. Algunas especies sí la comparten con el grupo o familia Califóride. Hay otras características que también son utilizadas como las pilorosidades o las venas las venas de las alas también son utilizadas para poder hacer una buena identificación ya según cada especie. Este grupo Muside también son conocidas por ser plagas tal vez de ser vectores de enfermedades y también ser algún tipo de plagas, porque es una familia muy diversa. No todas las especies son necrófagas. También, como les decía, se ven atraídas por el olor de la materia orgánica en descomposición. Y también tenemos otro grupo que son los grupo Sarcofagide o familia Sarcofagide. Como les digo, también se caracterizan por tener estas líneas paralelas en su tórax, donde, como les digo, son varias características que permiten identificarlas como grupo. Una de las características es que
las moscas o los grupos que mencioné anteriormente llegan al cadáver y colocan los huevos, donde van, como les había contado ayer, el ciclo va desde huevo, larval 1, larval 2, 3 y la pupa se va desarrollando pues todos en el cadáver en descomposición. Pero estas moscas del grupo Sarcophagidae colocan directamente la larva, ya no colocaría el huevo, se saltaría ese paso y llegan al cadáver a poner las larvas en estadio larval 1, ya con un estado de desarrollo pues un poco más avanzado al del grupo anterior. Esa es otra de las características de este grupo. También hay otro tipo de moscas que igual llegan a los cadáveres ya cuando está en un proceso un poco más avanzado en descomposición, no cuando están en estado fresco, sino más bien cuando se están descomponiendo las proteínas y cuando ya están proteínas remanentes en fermentación, ya en, como les digo, en estado de descomposición más avanzado, y tal vez comparten el ecosistema que sería pues el cadáver en descomposición con otras especies como escarabajos. Esta especie de aquí de la derecha, que es Pheophilia casei, justamente ayer me preguntaban que habían tenido un caso donde las larvas ya en el cadáver en descomposición como que saltaban o brincaban cuando, no sé si estaban en la autopsia o en la escena, pero veían cómo las larvas podían saltar. Y uno de los datos de esta especie específicamente es que las larvas al sentirse estresadas o en peligro, pues llegan a dar estos brincos datados casi hasta 20 centímetros de altura, como un método de reacción o de protección. También esta mosca es conocida o llamada como la mosca del queso, porque se ve atraída por estas reacciones químicas de fermentación y también puede utilizarla como un sustrato donde pueden desarrollarse sus larvas. Pero como les digo, también ha sido citada y registrada en cadáveres en descomposición, igual que esta mosca de aquí de la izquierda, que como les digo también comparte esas fases y procesos de descomposición del cadáver cuando ya ha pasado a una descomposición más avanzada. También encontramos los insectos del orden Coleoptera, los escarabajos. Todos estos insectos, igual que las moscas, son utilizados para poder estimar el intervalo post-mortem. Son también utilizados para hacer todo tipo de análisis que se dan en las pericias, como los que había comentado ayer, también a partir de las larvas de díptero. Se puede, como les decía ayer, investigaciones actuales donde se da la extracción o pueden identificar ADN humano a partir de este tipo de insectos. Entonces son estos insectos los que se utilizan para los análisis forenses. Otro grupo es el orden Coleoptera, que son los escarabajos, como ya les había mencionado, llegan después de las moscas. Muchos llegan a tener hábitos depredadores, se alimentan de las larvas de díptero o de los insectos que ya se encuentran en el cadáver. También hábitos parásitos y también otros llegan a alimentarse estrictamente del cadáver. Se presenta también ya cuando hay como les decía, un avanzado proceso de descomposición, cuando se están descomponiendo grasas y proteínas. Esta especie Dermestes maculatus, que es la imagen de la izquierda, se caracteriza por tener un aspecto como peludo, piloso, donde igualmente las larvas presentan estas vellosidades en su estructura anatómica, se los ven así como peluditos. Y en esta especie de Dermestes maculatus, en la parte posterior y anterior, estaría como de unos colores más blanquecinos, también se caracteriza por eso. Y son una de las especies que llegan al cadáver cuando ya han llegado las moscas antes,
al igual que esta especie de la derecha, que es Necrobia rufipes. Esta especie o algunas especies de este género mantienen estos colores metálicos. Son caracterizadas por alimentarse netamente del cuerpo. Sus larvas llegan como a escarbar en el cuerpo, se alimentan pues de la piel hasta llegar al músculo, entonces llegan a hacer estos agujeritos en el cadáver. Tratan de excavar para poder las larvas también desarrollarse pues dentro del cadáver y con el fin de llegar al músculo y poderse alimentar pues de la proteína de la carne para poder tener un avanzado proceso de desarrollo y poder cumplir su ciclo de vida. Se ha citado también que ambas especies, tanto Dermestes maculatus como Necrobia rufipes, se encuentran relacionadas o asociadas. Cuando se registra una o cuando alguna está en el cadáver, también se le encuentra la otra. Generalmente están ambas al momento de desarrollarse o de poder opositar y estar en el cadáver. Generalmente se ha citado que ambas especies se las encuentra, como decir, en el mismo momento. Porque también Necrobia rufipes se alimenta de las larvas de Dermestes maculatus y de otras especies del género Dermestes que le sirven de alimento a las larvas para poder desarrollarse. Entonces son estas relaciones o este tipo de beneficios que se ve beneficiada una de la otra, las que las mantienen y pueden llegar a asociarse y tener estas relaciones pues donde ambas se benefician y pueden generalmente registrarse en el mismo momento, como ya les mencionaba. Otro tipo de coleóptero o de escarabajo son los que podemos observar en esta imagen de la familia Sylphidae a la derecha, donde aquí en estudios realizados aquí en Loja, pues se ha podido registrar a estas dos especies que están aquí a la derecha, Oxyletrum cayesense y el Discoile también, se los ha registrado aquí en Loja, y son especies que comúnmente se presentan en casos pues forenses, ya también cuando el cadáver está ya en reducción, ya no está, ya ha pasado la fase donde está hinchado, ya ha pasado la fase también donde van exudando o soltando los gases, y los líquidos ya más bien en la fase de reducción es donde se ha encontrado este tipo de escarabajos. También cuando se ve la licuefacción de las proteínas y, como les digo, ya quedan la piel y los huesos, está ya el cadáver en el proceso donde ya la descomposición está muy avanzada. Esta familia o este grupo de escarabajos también se caracteriza por tener un comportamiento en el que las hembras llegan a escarbar o a esconder comida, que por lo general pues es la materia orgánica en descomposición, moldeándola y haciendo como esferas donde como que almacenan y guardan la comida, la esconden, la escarban dentro también pues del cadáver, con el fin de que posteriormente las larvas que ya lleguen a desarrollarse puedan alimentarse de este tipo de alimentación, pues que ella, de este tipo de alimentación que la larva está, que la hembra está reservando para sus larvas. Otros grupos que no han sido, o sea, se los ha registrado también en el cadáver en descomposición y que también son utilizados para los análisis, son las polillas y los ácaros. Estos dos grupos son especies que no siempre se las encuentra, pero sí se las ha registrado en este tipo de estudios. Los ácaros ya por lo generalmente están al final de todos los insectos que llegan.
Ya en la parte donde hay piel y huesos es donde también están los ácaros en mayor abundancia, con mayor número de insectos, de los ácaros al menos es cuando están ya en este avanzado proceso de descomposición, y las polillas también pueden llegar en un momento cuando están los escarabajos, y también se las ha registrado pues en casos ya forenses donde se llegan al cadáver como una especie que pueda alimentarse también de otras especies que ya están en el cadáver y no más bien alimentándose del cadáver en sí. También se ha registrado otro tipo de insectos como son las hormigas y como son las abejas. Hay un estudio también de aquí de Ecuador donde se colocó un biomodelo, un chanchito, en la Amazonía, en Yasuní, y se podía ver cómo las hormigas se llevaban trocitos de carne o trozos de cadáver, pues se llevaban a su nido en grandes cantidades, y en realidad fue uno de los estudios donde todo el proceso de descomposición del cadáver pues se dio en muy poco tiempo, alrededor de una semana, un poco más, que es de los estudios que hemos hecho aquí en Ecuador, pues de los que se ha llegado a descomponer o que el proceso de descomposición se dio demasiado rápido, pero también uno de los factores que pudieron darse es por esto que les cuento que las zonas se llevaban mucha cantidad del cadáver en descomposición a sus nidos, entonces esto también aceleró mucho el proceso de putrefacción. También hemos registrado aquí en Ecuador otro, como les digo, abejas del género Trigona y también Oxitrigona que no han sido muy citadas, pero que sí han sido, como les digo aquí, encontradas en estudios que se han dado en los Andes, entonces ha sido también citada como especies que se han encontrado en cadáveres en putrefacción. Las investigaciones importantes en el campo, pues todo tipo de investigación de carácter científico que se desarrolle en el área es muy importante, no solo para el avance de la ciencia y el aporte a la entomología forense, sino también porque nos ayuda mucho a los análisis que se realizan dentro de una pericia en entomología forense. Por ejemplo, aquí en este estudio nos brindan claves taxonómicas que son la herramienta que se utiliza en un análisis morfológico, como les mencionaba ayer, donde se puede identificar qué insecto es el que estamos analizando, porque en una pericia forense, pues es ahí donde el punto de inicio para poder hacer cualquier tipo de análisis, poder identificar con qué especie estamos trabajando. Entonces, estas claves taxonómicas, pues, son la herramienta que utilizamos junto al estereoscopio para poder realizar el análisis morfológico y poder identificar la especie que estamos colectando y la que nos va a poder brindar información en el resto de la investigación. Otro tema también importante son los estudios y los análisis que se den de acuerdo a su distribución, porque como les mencionaba ayer, son estos límites y estos rangos de distribución de las especies las que nos pueden ayudar a poder corroborar si la fauna que encontramos en el cadáver es de ese mismo ecosistema, si pertenece a ese tipo de vegetación o si viene de otro tipo de condiciones climáticas, de otro tipo de vegetación. Con esto podríamos inclinar o dirigir la investigación de que el cadáver ha sido trasladado, por ejemplo. Otro tipo de investigaciones que se están realizando muy actualmente, pues es el uso de barcodes para la identificación molecular de los insectos, como les digo, frente a tanta diversidad y más aún en Ecuador, que es reconocido como un país mega diverso, pues es muy importante poder identificar las especies que tenemos de acuerdo a las latitudes y a las altitudes de cada ecosistema. Entonces, todos estos métodos moleculares contribuyen mucho
a esta ciencia, como les digo, a la ciencia en sí, en entomología forense, y a nosotros como técnicos o como especialistas para poder contribuir en una investigación judicial. Aquí en Ecuador también se dan este tipo de investigaciones en base a los barcodes, que ya también les voy a contar más adelante. Y como ya les mencioné también anteriormente, pues cualquier clave taxonómica que podamos utilizar de acuerdo a la distribución de los insectos, porque se utiliza también pues de acuerdo al grupo del insecto que estemos trabajando, para poder llegar ya a una identificación más específica como especie en sí. Entonces, estas claves taxonómicas nos ayudan pues en gran medida para poder dar ese paso de identificación y poder continuar con la investigación. Ahora les voy a contar acerca de dos estudios que, bueno, en Ecuador se han realizado ya bastante y hay algunos publicados, pero escogí estos dos porque son estudios importantes para los datos que se tienen registrados aquí en Ecuador. Este es un estudio donde utilizan la especie Lucilia sericata y pueden analizar o llegan a experimentar con su ciclo de vida. Cómo este ciclo de vida, cómo se va desarrollando el insecto de acuerdo a diferentes tipos, diferentes temperaturas que se utilizaron en la experimentación. ¿Por qué es importante este estudio? Porque es incluso el primer estudio publicado en Ecuador donde se estudia el ciclo de vida de una mosca, de una especie de valor forense. Se analiza el tamaño de las larvas, las características anatómicas, frente al tiempo, frente a cuánto se demoran de estadio larval 1 a 2 en una temperatura específica. Eso fue lo que se estudió. Y como les digo, utilizaron la especie Lucilia sericata, que es una especie cosmopolita, necrófaga, y se encuentra pues registrada para aquí el Ecuador. Hice la citado y también pues está publicada, me parece, en ya materia orgánica en descomposición. Y es una especie que generalmente siempre la vamos a encontrar pues en los cadáveres en descomposición. ¿Cómo realizaron la experimentación? Pues hicieron 10 repeticiones para cada temperatura y en cada repetición colocaron 12 huevos que pues primeramente dejaron materia orgánica en descomposición, que fue carne de res, me parece. Eso no lo recuerdo muy bien si fue carne de chancho o carne de res, pero ya con algunos días de descomposición dejaron que las hembras pues ovopositen y coloquen sus huevos, y a partir de ello se colectó manualmente los huevos y se les colocaron en recipientes donde llegaron pues a desarrollarse poco a poco hasta llegar al estadio larval 3 y a pupa. Esa era la experimentación que se realizó utilizando temperaturas de 8 grados centígrados, 10, 18, 25, 30 y 35 grados centígrados. ¿Cuáles fueron los resultados o cuáles fueron lo que se logró obtener de acuerdo a la experimentación que se realizó? Pues se pudo observar que el desarrollo larvario no fue completo a la temperatura de 8 y 10 grados centígrados, que era la temperatura mínima que se utilizó en esta experimentación, pues el desarrollo larvario no se completó. Igualmente, de la misma forma, se dio a 35 grados centígrados y a 37 grados centígrados. No completaron su ciclo de vida. Las temperaturas más viables que se vieron en esta tesis, en esta experimentación, fue la de 18 grados centígrados, 25 y 30 grados centígrados. En esta gráfica podemos observar cómo de acuerdo a los colores están de acuerdo pues a las temperaturas, y vemos cómo a 25 grados centígrados, a 30 grados centígrados y a 18 grados centígrados pudieron culminar los huevos, las larvas, y llegar a un estadio adulto, pudieron cumplir su ciclo de vida a esta temperatura.
con un dato de supervivencia pues muy eficiente, que sería de 8 y 10 según esta gráfica, porque en otras temperaturas, como vemos, como 10 grados centígrados en un estadio larval 3, ya murieron las larvas, y igualmente a 35 grados centígrados llegaron a ser adultos, pero igual murieron. Entonces podemos decir que estas temperaturas no eran las más viables. Las temperaturas donde sí pudieron cumplir su ciclo de vida como hasta llegar a adultos, pues fue, como les mencionaba, 18, 25 y 30 grados centígrados, y con una supervivencia pues elevada, y que se debe tomar en cuenta para estas temperaturas. De acuerdo a cómo va el ciclo de vida de huevo hasta adulto, pues se pudo observar que al disminuir la temperatura, con un promedio que disminuye la temperatura, por ejemplo, para pasar de huevo a adulto a 18 grados centígrados se demora pues 778 horas acumuladas, y conforme va aumentando la temperatura, por ejemplo, a 25 grados centígrados, disminuye la cantidad de horas que demora en pasar de huevo a adulto. A 25 grados centígrados, pues ya se demora menos, que son 401 horas acumuladas, y a 30 grados centígrados, que sería la mayor temperatura, pues se demoró mucho menos en pasar de huevo a adulto, que sería 288 horas acumuladas. Estos datos pues son de mucha importancia para poder estimar el intervalo post-mortem, pues ya que se basa pues en la técnica de poder utilizar el desarrollo del insecto, el ciclo de vida del insecto, cuánto se demora, como les digo, de huevo a adulto, y cuál es la cantidad de tiempo, horas o días acumulados los que el insecto se tarda en pasar de un estadio a otro. Estos son las características pues que se utilizan para poder estimar el intervalo post-mortem. Y este estudio también llega a ser importante porque son datos de una especie que, como les digo, han sido registradas en zonas tropicales en la región de los Andes. Entonces, se podría utilizar estos datos aquí para poder hacer análisis en pericias de insectos pues colectados aquí en Ecuador. Son datos, como les digo, muy prescindibles para poder hacer este análisis del intervalo post-mortem. Otro de los estudios que se ha desarrollado aquí en Ecuador son los primeros registros que se han podido colectar a partir de cadáveres humanos. La primera publicación donde se pudo registrar insectos díptera colectados a partir de cadáveres humanos. Son, como les digo, todas las especies que se pudieron registrar en este estudio son de valor forense, a excepción de una, que como ya les voy a mencionar a continuación cuáles sus características, pero se la registró pues en cadáveres que llegaron al centro forense de acá de Loja. Se analizaron larvas y adultos. Estas son las especies que encontramos en el estudio, que se pudieron identificar: Chrysomia albiceps, Centesioma nudiceta, Lucilia purpurans, Chrysomia megacéfala, también Melucilia segmentaria y Stomoxys calcitrans. Esta es una foto, todas son fotos, bueno, no todas estas fotos. Esta foto de aquí, por ejemplo, de Chrysomia megacéfala, la que está a la izquierda, como vemos, la mosca está prácticamente toda estropeada, pero la encontramos entre los pliegues de la ropa del cadáver. Entonces son las fotos pues de nuestro estudio. En esta última imagen también, en este caso, no pudimos hacer un buen manejo de los insectos. No se realizó el paso que comentaba ayer de sacrificar las larvas en agua hirviendo, y se las sometió directamente al alcohol. Por eso está la larva más oscura. La imagen de arriba es la que nosotros colectamos, y en la parte de abajo es cómo lucirían las larvas con una buena conservación.
Bien, ¿cuáles fueron los análisis y la metodología que se utilizó en este estudio para poder identificar las especies? Se realizaron análisis morfológicos donde se identificaron las larvas y algunos individuos adultos mediante las claves taxonómicas. Aquí puse un ejemplo de una clave taxonómica que pues es muy práctica porque tienen muy claras las características que debemos utilizar para la identificación. No solamente se utilizó esta clave taxonómica, sino varias para poder identificar las especies. También pues utilizamos el estereoscopio. No todas las especies fueron identificadas mediante análisis morfológicos, ya que también se utilizó la técnica del barcoding, que también les voy a contar a continuación. En este análisis morfológico pudimos identificar 3 especies: Chrysomia albiceps, Synthesiomia nudiceta y Chrysomia megacephala. Estas especies fueron las que pudimos identificar mediante un análisis morfológico, utilizando las características anatómicas y pues como herramienta principal la clave taxonómica, como les había mencionado. En esta diapositiva quería mencionar pues que los caracteres morfológicos son la base pues también, o de dónde se puede lograr identificar los insectos, como por ejemplo aquí está la morfología general de la cabeza de una mosca, donde se utilizan caracteres como por ejemplo las antenas o estas vellosidades, la disposición de las vellosidades. Todas estas características se utilizan para poder identificar las especies. También, por ejemplo, cómo están dispuestas las nervaduras, las venas de las alas, pues si tienen una disposición inferior o si están elevadas, las vellosidades que tienen en las alas, en la parte de las nervaduras, son caracteres diagnósticos que se les llama para poder identificar las especies. En las larvas, pues también se utilizan caracteres de acuerdo al estado larval, de acuerdo al estadio que se encuentra, a la etapa de desarrollo, pues se pueden contar las bandas, los segmentos que tienen las larvas, estructuras como los espiráculos, que también les voy a mencionar a continuación, y también otro tipo como espiráculos posteriores, el tipo de mandíbula, y esos son caracteres que se analizan, como les digo, siempre bajo el estereoscopio para poder identificar a las especies. Por ejemplo, en este estudio que les he estado mencionando, para poder identificar Chrysomia albiceps en un estadio inmaduro, por ejemplo, utilizamos para la identificación las hileras de tubérculos o ápices que están aquí en los segmentos de la larva. Hay algunos pequeños o grandes, igual utilizando la clave taxonómica podemos diferenciar los caracteres y comprobar pues si nuestro individuo, nuestra muestra la tiene, y así poder ir clasificándola o separándola de otra especie. También encontramos los espiráculos anteriores, que es esta estructura de aquí, donde están las branquias en manera de abanico. Se dice, o sea, está citado y la clave taxonómica pues menciona que para esta especie puede ser de 8 a 12 branquias en un estadio larval 3, que son estas estructuras como abanico. Todas esas son las características que tomamos en cuenta para poderlas identificar. Los espiráculos posteriores, que es esta estructura que está aquí en la izquierda, con un peritrema, que es esta manera de círculo, bien colorido, pigmentado, de color negruzco prácticamente, y un botón casi imperceptible, que es el que está aquí. Muchas veces en otras especies, por ejemplo, el peritrema, pues, es más alargado, o la disposición también puede estar a la derecha, a la izquierda, inferior, superior. Entonces, son todas estas características las que son utilizadas para poder identificar. En Chrysomia albiceps utilizamos
básicamente estas características para poder identificar las larvas de nuestro caso. Como les mencioné, también se realizó otro tipo de análisis para una identificación molecular. Utilizamos el método de los barcos, que es todo un proceso donde al tener ya las muestras en el laboratorio, les tomamos fotos y analizamos los datos como las coordenadas, las latitudes, las altitudes de donde fueron colectadas, pues son datos que debemos ingresarlos a una base de datos, ya que este método de barcodes es utilizado a nivel mundial y son datos que se suben y que están en una plataforma en línea donde se puede, son de libre acceso, entonces cualquier persona que quiera ingresar a ver las características las características y pues también la secuencia genética también pues la podemos ver en esta base de datos, entonces son datos importantes que se deben completar y que se deben tener en cuenta para subir en la base de datos, con el fin de poder también contribuir a otras investigaciones o a otros investigadores que estén pues en el lío también de poder identificar a estos insectos. Entonces todos estos datos como fotografías también para poder ver sus caracteres morfológicos, la ubicación de dónde fueron colectados, con qué tipo de trampa o de dónde fueron colectados. Todos estos datos de colección son ingresados, como les digo, en la base de datos con cada insecto y con cada secuencia. Para poder hacer la extracción y el proceso del ADN, se extrae una parte del tejido en individuos adultos, generalmente las patas o parte del abdomen, de acuerdo al insecto. En las larvas, cuando este tipo de análisis también nos sirve mucho cuando los insectos están estropeados o solo se puede colectar, por ejemplo, una parte de la pupa o una parte de la larva donde no se podría hacer un análisis morfológico confiable o completo porque no está el bicho completo o no hay una buena conservación. Entonces, este tipo de análisis moleculares nos sirven mucho porque nos pueden ayudar a identificar teniendo, por ejemplo, solo huevos o teniendo, como les digo, una parte de pupa o muestras que no son bien conservadas. Entonces, a partir de estos tejidos que se selecciona del individuo del espécimen, pues se llenan unas placas donde ya se extrae el ADN, se amplifica igual por PCR y se puede obtener la secuencia. Esta técnica de barcode utiliza una secuencia estandarizada que se llama citocromo oxidasa 1, que es una técnica que ya se lleva utilizando a nivel mundial, no solamente para insectos de valor forense, sino para todo tipo de insectos, incluso otro tipo de animales, pues del reino animal. Entonces, esta metodología es actual y también muy útil porque, como les digo, está dentro de una plataforma en línea donde se suman registros a nivel mundial de insectos de valor forense como también de otro tipo de insectos. Entonces es una buena herramienta para poder compartir información entre la comunidad científica. A partir de este método, el resultado de este método pues es ya la secuencia de aminoácidos, es también este barcoding que se le llama o código de barras, que representa también la secuencia de aminoácidos y también son como dos resultados, la secuencia de aminoácidos y este barcoding, que son estas líneas, este código de barras, que ya es la identificación precisa de cada insecto. Aquí está una gráfica de cómo aparece o cómo se ve en esta plataforma online, donde, como les digo, está el código de barras y también la secuencia del insecto. También, pues, como les contaba, hay datos de la identificación de qué especie es, en este caso es Chrysomia albiceps, que es una del grupo o de la muestra de larvas que teníamos en nuestro estudio, que está en qué museo se encuentra y cuál es el código que tiene pues en el museo.
de acuerdo a su organización. Las especies que encontramos con el análisis molecular, pues fue un total de 6 especies, tanto las que identificamos morfológicamente como las que identificamos con el método molecular. Entonces, al final, este estudio registró 6 especies de díptera que fueron colectadas a partir de cadáveres humanos. ¿Cuál fue lo interesante de este estudio? Pues que, como les digo, fueron los primeros registros ya trabajados en casos reales aquí en la ciudad de Loja. Y también otro dato interesante fue que las especies como Chrysomia albiceps y Lucilia purpurens fueron registrados en 2 casos diferentes. Por ejemplo, Chrysomia albiceps se registró en el caso 1 y el caso 2. En el caso 1, como les digo, todos fueron casos reales. En el caso 1, por ejemplo, encontramos el cadáver en un barranco. Bueno, encontraron los especialistas que fueron a hacer el levantamiento del cadáver. Estaba en un barranco. Se presumía que a una temperatura de 28 a 32 grados centígrados. El cadáver estaba completamente vestido y parte del cadáver estaba esqueletizado, que es un caso diferente frente al caso 2, donde se encontró el cadáver en un drenaje que estaba expuesto, parte del cadáver estaba expuesto a agua constantemente porque pues era un drenaje. Entonces, incluso pues la temperatura, como sabemos, Zapotillo Lojas es temperatura más caliente en Zapotillo. También pues a pesar de ser tal vez áreas urbanizadas en ambos casos, fueron escenas diferentes, ya que en el primer caso tenía también constante luz solar, exposición a luz solar el cadáver, mientras que en el caso 2 no había una luz solar que se venía dando constantemente. Entonces, como podemos ver también con la especie Lucilia purpurens, también se encuentra en 2 casos donde en el caso, por ejemplo, como está aquí en la tabla, en el caso 3 en Sozoranga, que fue un cadáver que se encontró junto a la carretera, igual presumimos a 32 de 32 a 37 grados centígrados, donde el cadáver se encontraba con muchos orificios, ya que había abundante entomofauna en el cadáver, y frente a las características del caso 4, que fue en Alamor en una exhumación, donde ya era un lugar muy urbanizado, pues era el cementerio. Se realizó pues la exhumación y pudimos encontrar pocas larvas junto al cadáver, que igual se estaban alimentando del cadáver. Entonces, este tipo de casos pues eran totalmente diferentes y igual se registró la misma especie. Pueden haber muchos factores, como por ejemplo Chrysomia albiceps es una especie que generalmente se le encuentra en este tipo de casos, pues una especie cosmopolita como se la conoce, pero ya son especies y es como un aporte para nuestro país porque son especies colectadas ya en casos reales. Realmente no se pudo hacer como un análisis de estimación del intervalo post-mortem porque teníamos muy pocas muestras, porque no se conservaron de la mejor manera. Entonces no se podían hacer unos análisis más estrictos o más avanzados. Se las llegó a identificar que era ya un proceso importante de acuerdo al estado de las muestras, más para el análisis morfológico. Y otro dato importante de este caso es que encontramos o se registró la especie Stomoxys calcitrans, que es una especie considerada parásito para animales de granja.
especialmente vacas. Entonces, no se le ha citado como una especie forense, no es reconocida, por decirlo así, como una especie de interés o de valor forense, porque, como les digo, es considerada parásito, no siempre se le encuentra en estos casos, pero en este estudio fue registrada en un caso. En este caso, como menciona, como está expuesto aquí en la tabla, se la registró en el caso número 5, que fue en la carretera en Taquil, donde encontramos muy pocas larvas, pero como se les pudieron hacer el análisis molecular, se pudo identificar esta especie, porque también como vimos en imágenes anteriores, pues la conservación no fue muy buena y no pudimos realizar un análisis morfológico muy específico o confiable, se podría decir, entonces igual fueron sometidas al análisis molecular. Aquí termina la presentación, no sé si surgieron algunas preguntas o algunas interrogantes con las que pueda colaborar. Puedo revisar el chat. Hay una pregunta en el chat, pero a ver, ya, hay una pregunta en el chat de qué tipo de software utilizamos para comparar las secuencias de ADN que obtenemos a partir, pues, como les digo, del barcode o de esta que se llama la secuencia COI. Para este trabajo utilizamos pues la plataforma mismo de Volt, que es donde se almacenan todas las secuencias, que es esta plataforma, bueno, es muy conocida, es esta plataforma virtual que les mostré. Utilizamos las herramientas que nos colabora Volt, como les digo, es online y no tiene pues ningún costo, entonces utilizamos las herramientas de Vol mismo para poder hacer una buena identificación. Utilizamos herramientas como el árbol filogenético para poder hacer, no es un análisis filogenético en sí donde se ve en el ancestro y de qué ancestro común vienen las especies, sino más bien es un árbol que nos puede ayudar a comparar y a ver que todos las secuencias se alineen en un mismo grupo. Y algo que también utilizamos pues es el código BIN, que es el código que se le da a cada secuencia de acuerdo todas las secuencias, por ejemplo, a ver, para poner un ejemplo, todas las secuencias que tengan el mismo orden en sus aminoácidos les corresponde un solo número BIN. Esto pues igual se lo realiza con las herramientas de la página bajo logaritmos que están ahí y que son herramientas pues de la página de Volt. Entonces, de acuerdo a la asignación del número BIN, también se identificaron las especies. Estos fueron los dos análisis que se utilizaron para este estudio, pero hay muchos análisis más utilizando también otro tipo de herramientas, como la herramienta estadística R o otro tipo de herramientas estadísticas que nos pueden ayudar a la identificación. Se utiliza mucho esta agrupación por los números BIN para también poder identificar las secuencias. No sé si contribuí también con la respuesta.
A ver, hay otra pregunta en el chat que dice, ¿qué tan popular es este tipo de análisis? No sé si se refiere al el análisis de barcodes. El de analizar los insectos, ¿no ha pasado que los insectos son descartados de primera mano y eran realmente importantes? Si se refiere pues al análisis de barcodes, pues antes de hacer o de analizar ya molecularmente los insectos, pues lo que se suele hacer es poder clasificar a los insectos según morfotipos. Por ejemplo, no sé, moscas, por poner un ejemplo general, este tipo de moscas de colores metalizados se las agrupa, no sé, como un morfotipo, los escarabajos o otro tipo de moscas que tengan igual características similares. Entonces, primero se realiza como esta clasificación que sería también pues morfológica, de poder identificar morfotipos y de poder agruparlas para poder hacer después el análisis morfológico y que no se nos escapen bichos importantes. No sé si pude contestar a su pregunta, no sé si la entendí bien también. Listo, qué chévere. Entendido, dicen en el chat. A ver, hay otra pregunta en el chat que dice, para realizar el análisis del intervalo post-mortem, ¿qué equipo se necesita? Bueno, la charla de ayer, no sé si estuvieron presentes, pero pude un poco explicar que, digamos, para hacer el análisis del intervalo post-mortem, generalmente o hasta ahora se utilizan dos técnicas, que es el desarrollo del ciclo de vida del insecto, más la sucesión de los insectos en el cadáver, que esto se refiere a cómo van llegando los insectos de acuerdo a los estados de descomposición del cuerpo. Entonces, para poder hacer un análisis del intervalo post-mortem, en el laboratorio no se necesitaría, o sea, los equipos que se utilizaría, pues sería el estereoscopio para poder identificar los insectos, que como les digo, básicamente para todos los análisis se necesitaría primero identificar el insecto. Después, poder analizar su ciclo de vida, donde también necesitaríamos un termómetro ambiental para poder tomar la temperatura en la escena donde se colectaron las muestras y donde se levantó el cadáver. También tendríamos de estos termómetros digitales para poder tomar la temperatura de la masa larval, de donde se colectaron las muestras, y también la temperatura del cuerpo, porque para hacer el análisis del intervalo post-mortem, los datos que básicamente o estrictamente se necesitan, pues son la temperatura y las características de las larvas, como también poder medir el largo de las larvas, por ejemplo, y revisar si tienen otro tipo de características y poder identificar si está en estadio larval 1, en estadio larval 2 o en estadio larval 3. También hay otro tipo de equipos que no recuerdo el nombre exactamente en este momento, pero es a manera de un refrigerador, pero no nos tendría la función de tener bajas temperaturas, sino de poder controlar la temperatura para, con la muestra viva que nosotros colectemos, poder hacer esta estimación. Por ejemplo, si de acuerdo a los datos que tomamos de la temperatura en la escena, por ejemplo, 20, 25 grados centígrados, o muchas veces no se puede tomar la temperatura en la escena, entonces vamos a las estaciones meteorológicas y ahí nos dan el dato de la temperatura. Como les digo, dando un ejemplo, 20, 25 grados centígrados. Entonces,
En este equipo, como les digo, podemos regular la temperatura de acuerdo a la escena donde encontramos los bichos y podemos hacer también esta experimentación de cuánto se tardan los bichos en pasar de un estado a otro y poder también corroborar los datos que tengamos y que hemos colectado en la escena. Hasta ahora, aquí en Ecuador, al no haber peritos en entomología forense, no se han pedido este tipo de pericias. Yo pude acreditarme recién y hasta ahora no he podido hacer este tipo de análisis ya estrictamente como de carácter judicial o para poder contribuir ya a un proceso en sí, pues, como les digo, recientemente pude acreditarme, entonces no ha sido pedida la pericia como tal, pero son estos los análisis que se realizan. A ver, veo que llegan los mensajes y me distraigo un poco con las preguntas. A ver, hay otra pregunta que dice, para recolectar las muestras, ¿cómo se sabe si la muestra es significativa? Por ejemplo, al colectar las muestras, muchas veces, como también lo comenté ayer, hay masas larvales en el cadáver en distintas partes del cuerpo y también se puede observar en distintas etapas de desarrollo. Por ejemplo, en un lado puede haber huevos, en otro lado pupas o ya larval 3. Entonces es importante o siempre se recomienda colectar de todos los tipos que podamos observar y, por ejemplo, varios tipos de larvas. Una larva de mosca, pues serían de estas larvas como más cebosas, más suaves, más grasosas y que por lo general no se las podría colectar con pinza porque las pinzas llegarían a destruirlas o aplastarlas, entonces se utiliza una cuchara para poderlas colectar. Hay este tipo de larvas, como les digo, más grasosas y el otro tipo de larvas de los escarabajos, que ya serían larvas peludas, larvas con patas, donde se les puede diferenciar claramente la cabeza. Entonces, estas sí se pueden colectar con pinzas, porque incluso tienen esas estructuras más quitinosas, que a pesar de que son suaves, pero no se desvanecen, por así decirlo. Entonces, es importante colectar varios tipos de larvas y en varios estados de desarrollo para poder hacer el análisis. Como mínimo serían 10 larvas de cada masa larval o se recomienda pues 20 o más para que la muestra sea significativa y se pueda hacer el análisis. Como les digo, de cada sector, de cada muestra que se tome. Es importante también colectar en casos, por ejemplo, donde la escena del crimen sea abierta, donde haya vegetación o un sustrato como tierra. Es importante también colectar debajo del cadáver y incluso la tierra, pues si se da el caso que sea pues en un espacio, como les digo, con vegetación y que el sustrato sea tierra, es importante colectar al menos 20 centímetros de profundidad de esta tierra, de este sustrato del cadáver, porque son ahí donde también encontramos pupas muchas veces, ya que pues en el estado de pupa necesitan lugares secos y muchas veces se entierran para poder cumplir y ya culminar las moscas su ciclo de vida. Entonces, pues también es importante colectar esta tierra para analizarla y saber si no hay pupas y si no hay como un estado más de desarrollo de acuerdo a lo que ya hemos colectado en el cadáver. Igual en escenas cerradas es importante colectar debajo, siempre se colecta igual debajo del cadáver, porque también hay abundante cantidad de insectos y de larvas, y también buscar en lugares lejanos, pues donde podamos encontrar pupas. Otro tipo de muestra importante serían las muestras vivas, las que no son sacrificadas directamente al colectar, sino pues muestras vivas, como igual con un mínimo de 20 o 10 larvas, pero que no sean sacrificadas al instante, sino llevarlas vivas al laboratorio en un sustrato pues de materia orgánica misma en descomposición como carne, o también se utiliza esta arena de gato para poder llevar las larvas vivas al laboratorio y poder hacer este tipo de análisis que les comentaba, donde se puede otra vez recrear su ciclo de vida en temperaturas controladas.
No sé si tenemos más preguntas. A ver, hay otra pregunta, que si hay alguna institución para hacer un voluntariado, para poder aprender o hacer prácticas. Pues realmente cuando yo estaba estudiando en el pregrado pude hacer las prácticas en los centros en el centro forense de aquí de Loja. En ese entonces pertenecía a la Fiscalía General del Estado y realmente no había ni hay hasta la actualidad un laboratorio gubernamental, digamos, de entomología forense como tal. Pero está el laboratorio de biología, que fue donde yo hice las prácticas, que también hacía prácticas de temas de biología forense, como el análisis de sangre, semen y otros tejidos de carácter biológico. Pero al estar ya ahí en el centro forense con todo el material de estudio, pues ya que no tuvimos muchos cadáveres en descomposición, pero llegaban cadáveres pues con insectos, entonces pude colectar y hacer las prácticas. Esto también bajo un convenio que había en ese entonces con la UTPL, que era mi universidad, y la Fiscalía. Sé que ahora en la Politécnica también hay un convenio igualmente con la Fiscalía y la Politécnica para hacer, no tengo entendido cuáles son las competencias específicas del convenio, pero sé también que en los centros forenses, pues alrededor de todos los que se encuentran aquí en Ecuador, no sé si tal vez se podrían acercar y hacer como un voluntariado con prácticas. Como les digo, no hay un laboratorio de entomología forense en sí, pero puede haber la opción de poder hacer estas prácticas. No sé cómo estén ahora las cosas y los regímenes que tengan este tipo de instituciones. Actualmente, yo como profesional puedo ofrecerles prácticas bueno, ahora pues de carácter virtual, justamente de la UTPL pudimos hacer una práctica con un par de alumnos de biología igual, pero sería cuestión de organizar y ver qué tipo de prácticas se pueden hacer. Igual, y con todo puedo dejarles mis datos aquí en el chat, en caso de que estén interesados de poder hacer este tipo de prácticas y poder ver cómo nos podemos organizar. A ver, hay otra pregunta. ¿Cuánto tiempo puede vivir una larva en condiciones de bajo oxígeno en el medio? Ejemplo, durante una exhumación de un cadáver, al abrir el fetro, habrían grupos de larva. A ver, habrían grupos larva ríos con escasa movilidad, pero vivas. Sí, justamente en un caso que tuvimos aquí en Loja y que pudimos hacer la exhumación, sí habían larvas. Dentro con el cadáver era una pequeña caja como improvisada de madera, pero en el caso de que las larvas o las moscas tengan por dónde entrar al cadáver, pues ellas ingresan con el fin de buscar alimento y reproducción, un ecosistema o un hábitat donde ellas puedan desarrollarse. Entonces, como les digo, como les había mencionado, son insectos y organismos con muchas adaptaciones que les permitiría vivir en bajo condiciones de oxígeno. Claro que a la larga tendrían como algún tipo de estrés y no podrían desarrollarse a la medida como se desarrollarían bajo buenas condiciones de luz solar
buena temperatura, porque también pues ya en un cadáver enterrado pues la temperatura baja. Pero sí se han dado casos pues donde los insectos todavía se están desarrollando ya en un cadáver enterrado, porque no debemos olvidar este hecho de que no debemos olvidar este hecho de que los insectos ven en el cadáver un refugio, un hábitat donde se desarrollan, donde tienen el alimento y donde tienen el sustrato para poder desarrollarse. Entonces, pues ellos están cumpliendo con su rol de poder sobrevivir y poder dejar más huevos y cumplir más ciclos de vida. Entonces, al ser el cadáver medio, sustrato donde tienen la proteína, donde tienen energía y donde tienen las condiciones para ellos poder desarrollarse, pues lo hacen con tranquilidad. Claro que no igual como un cadáver que, como les menciono, que estaría, no sé, al ambiente y con mejores condiciones de temperatura y luz solar, pero sí llegarían igual a desarrollarse. ¿Más preguntas, tal vez? A ver, hay otra pregunta, que si puede haber la presencia de insectos en incendios. Pues realmente yo no he podido registrar insectos, o sea, personalmente no he podido registrar insectos en lugares donde ha habido pues ya la exterminación con el fuego. Aquí en Loja se dio el caso pues también de donde quemaron un cadáver para poderlo ocultar y pues realmente no se encontraron insectos, habían insectos en la vegetación circundante, pero en el cadáver en sí ya no se los pudo encontrar pues porque todo estaba incinerado o quemado. No sé si les puedo colaborar con más preguntas, si tienen algún interrogante más. Sí, por favor, las personas que deseen realizar alguna pregunta, si pueden escribirlo en el chat o pueden activar sus micrófonos, no hay ningún inconveniente. Si ya no hubieran más preguntas, ya finalizaríamos la reunión. Paulo Guerra nos hace una pregunta. ¿Cuántos frascos tendría que llevar un entomólogo forense en un caso tipo? El número de frascos, pues, no, o sea, no hay como un aproximado, pues depende mucho del tipo del cadáver y del tipo de escena. Lo que yo suelo hacer por lo general es llevar más bien ya el frasco preparado con la etiqueta. Por ejemplo, ya la etiqueta preparada para solo llenar los datos de ese caso o del número de caso, de dónde está colectado el cadáver.
de la temperatura y más bien llevar, o sea, eso les digo, un poco más preparado el frasco ya con la etiqueta, ya con el alcohol en el frasco para que optimizar incluso el tiempo y poder también hacer así una revisión más minuciosa y más, más precisa y poder colectar una muestra significativa, como hablábamos anteriormente, y no gastar mucho tiempo en ese rato hacer la etiqueta o ese rato ponernos no sé, a recortar el papel y para poder hacer la etiqueta. Entonces, en ese caso es una buena idea ya llevar los frascos preparados con el alcohol y con la etiqueta. Varios frascos, muchos, no sé, de acuerdo al caso y de acuerdo también pues al especialista. Tal vez alguien más alguna pregunta. A ver, Pablo dice, ¿se separa por parte del cuerpo cada muestra? Sí, es importante poder separar, incluso hay un esquema donde, por ejemplo, está el cadáver y se puede separar el cadáver por áreas, el área B, la cabeza, el tórax, perdón, el área A, la cabeza, el área B, el tórax y ir separando las muestras por parte del cuerpo. Es importante también de acuerdo, porque por ejemplo pueden haber heridas donde podemos decir esta larva se tomó, por ejemplo, en la herida del pecho o en el cráneo. Entonces es importante porque también dirige la investigación a medida de cómo vayamos tomando las muestras de acuerdo al caso y de acuerdo a las muestras que colectemos, porque, por ejemplo, es importante separar las de la cabeza por ejemplo, del resto del cuerpo, porque en la cabeza encontramos los orificios naturales, como ojos, nariz, boca, oídos, entonces son los lugares donde las moscas llegan a ovopositar primero y donde las larvas en sí estarían con un estado mayor de desarrollo. Entonces, se puede decir que son donde están los insectos con mayor avance en su desarrollo y donde tomaríamos los datos también para una posible estimación del intervalo post-mortem. Entonces, por esas características y esos datos es importante separar de acuerdo al lugar del cuerpo donde colectemos. Hay otra pregunta. Tenemos una pregunta más de Carlos Cabezas. En los insectos de interés forense, ¿existe mucha diferencia en su morfología entre provincias o por regiones? Por ejemplo, ¿son más notorias las diferencias entre insectos de la sierra que de la costa? Aquí en el Ecuador, al ser un país, pues, como les decía, mega diverso, o que existen mucha cantidad y diversidad de microecosistemas, que, por ejemplo, no sé, en una misma hora de viaje en carretera en un ecosistema, podemos encontrar varios tipos de características como que baje la temperatura de un momento a otro o varios tipos de vegetación, porque también pues nuestro país se caracteriza por eso, por la diversidad de plantas que encontramos. Son diferentes hábitats donde se desarrollan las moscas, que también, de acuerdo a la especie, podemos identificar si tienen características específicas a cada región. Hay uy, se me fue el nombre, pero este tipo de especies que pertenecen a un mismo lugar y solo al lugar en específico, pues donde se registra la especie. Entonces, como les mencionaba, son estas características que nos permiten ver el traslado de cuerpos o de paquetes sospechosos, pero de una región a otra, como por ejemplo, como mencionas, de costa a sierra, podrían ser las mismas especies que se encuentran en las mismas
en ambas regiones, por ejemplo. En Sierra y Costa se puede encontrar igual Crisomia albicet porque está registrada para todo el país. Pero lo que podemos ver, otra característica que nos puede ayudar es, por ejemplo, el tiempo de desarrollo, ya que en la costa hay mayor temperatura, pues se podría ver que se demore menos tiempo en desarrollarse la mosca o la larva que en la sierra, donde hay mayor precipitación y menor temperatura. Son estas características las que nos pueden ayudar a diferenciar también. Muchísimas gracias, doctora. No sé si tal vez hay más personas que deseen hacer alguna pregunta. Estamos con pueden activar sus micrófonos o enviar un mensajito. No sé si ya no hay más participantes que vayan a realizar alguna pregunta, entonces para dar por finalizado el webinar del día de hoy. Muchísimas gracias, doctora. Le envían un mensaje de una excelente ponencia. De igual manera, de parte de CIEC, le damos un agradecimiento fraterno por habernos acompañado en estos 2 días de webinar. Muchísimas gracias por sus aprendizajes hacia nuestros queridos participantes. Gracias a ustedes también por el interés y el tiempo. Muchísimas gracias. Recuerden también los participantes que el día de mañana se les subirá al grupo de WhatsApp que tenemos la grabación del video. Las personas que deseen acceder al certificado de igual manera pueden dejar su contacto aquí en el chat para nosotros después poderlos escribir. Que tengan todos una muy buena noche. Gracias a todos ustedes también.